Hola, ¿qué tal? ¿Te has preguntado por qué en algunos computadores aparecen varias unidades de disco y por qué en el tuyo no, por ejemplo, y solamente tienes disco C, sea portátil o sea computador de escritorio? Bueno, si lo que quieres es crear una partición, querer tener varias divisiones en tu disco, acá te vamos a mostrar cómo hacerlo. Bien, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Ronald Toscano. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Bueno, la idea de este video surgió porque estaba en clase y alguien me preguntó que por qué en su computador portátil solamente tenía disco C, por qué no podía tener disco D, etcétera. Entonces, bueno, lo que pasa con eso es que seguramente al formatearlo solamente se creó una sola partición y solo en esa partición se ha quedado todo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago si solamente tengo un disco, ¿cierto? Y cómo voy a hacer para crear entonces disco C y disco local D. Muy bien, lo primero que hay que entender es que no necesariamente el hecho de que aparezcan aquí varias particiones quiere decir que tenemos varios discos duros. Para poder ver esto no vamos a poder mirar desde el explorador de archivos. Para poder ver esto vamos a tener que entrar a la administración de discos. Así que aquí en la barra de búsquedas hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo escribir aquí administración y entrar a administración de equipos, ¿ven? O puedo digitar el comando con el que se ingresa directamente, que sería comp mgmt, ¿cierto? Con management.msc. Listo. Esto es la misma ventana de la administración de equipos. Listo. Se puede con el comando o puedes buscar aquí administración de equipos e ingresas por ahí. Requisito: tienes que ser usuario administrador. Si eres un usuario estándar, un usuario restringido, no te va a dejar ingresar a la administración de equipos. Una vez en la administración de equipos, vamos a ubicar acá donde dice almacenamiento y aquí tenemos una opción que dice administración de discos. En la administración de discos, entonces en la parte de arriba pues me aparecen las particiones, pero si quieres realmente darte cuenta de cuántos discos duros tienes, lo puedes hacer en la parte de abajo. Entonces tengo un tal disco 0 y tengo un disco 1, o sea que en este caso hay dos discos duros. Disco 0, ¿sí? Este es un disco duro que tiene dos particiones, como vemos acá, y tengo el disco C, donde solamente hay una partición C, porque lo demás es particiones que crea el mismo sistema operativo para poder pues hacer su arranque y gestionarse y trabajar bien. Listo. Estas particiones no las podemos tocar, no las podemos eliminar, pero si el caso tuyo es que no tienes sino un solo disco, como el disco C por ejemplo, y quieres tener disco D, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo primero es que voy a desmontar este disco que tengo acá. Se lo voy a desmontar a esta máquina virtual para quedarme únicamente con un solo disco, que sería disco C. Así que bien, voy a las configuraciones de la máquina virtual, busco el disco este de 20 gigas y le digo que lo voy a remover. Listo, voy a remover ese disco de ahí y ok. Bueno, que espero que no se me olvide esta ruta. Voy a copiarla por aquí en otra parte, que es donde está ese disco duro. Bien, ya le dije que lo iba a remover y cierto, ya no está. Le digo ok. Y bueno, en este momento no tengo sino un solo disco, que es el caso que me han planteado, ¿cierto? Tengo mi portátil, pero solamente tengo la unidad C. Entonces ingreso a la administración de discos, aquí veo el disco C, y estas particiones pequeñas que vemos aquí, una de 100 megas y otras de 518 megas, no las puedo tocar. Listo. ¿De dónde me voy a sacar la unidad D? Bueno, lo que voy a hacer es quitarle tamaño a la partición C para generar a partir de ese espacio que le quito la unidad D. Listo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces a la unidad C, que es a la que le deseamos reducir el tamaño, le vamos a dar clic derecho y por acá vamos a encontrar la opción que dice reducir volumen.
Al darle clic en reducir volumen, él está consultando a ver qué tanto se puede reducir y me dice, mira, podemos disponer de 63 gigas. Esto es un disco duro en una máquina virtual, entonces pues obvio no tiene sino 85 gigas fue lo que le coloqué ese disco, pero si tú tienes un disco de 1 tera pues te va a decir que tienes qué sé yo, 800 gigas, 900 gigas disponibles, en fin. Acá como solo es un disco de 85 gigas, me dice que puedo quitarle 63. Digamos que yo no le voy a quitar 63, le voy a quitar 63.000, ¿cierto? No le voy a quitar 63 gigas, le voy a quitar 33 gigas. Así que esta información se da en megabyte, listo. Entonces tengo que 33.973 megas vienen siendo 33 gigas, listo. Entonces le digo que el tamaño que yo quiero es 33 gigas y voy a decirle reducir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a este disco de 80, o a esta partición más bien, a esta partición de 84,38 gigas, le va a quitar 33.973 megas, o sea 33,97 gigas. Le voy a decir que sí, que lo voy a reducir. Y acá entonces me va a aparecer ya más pequeña la unidad C y me aparece un espacio de 33 gigas como no asignado. Entonces no puedo eliminar el disco C, repito, no debo eliminar estas particiones de 100 y 518 porque son las que utiliza el sistema operativo con su documentación sobre el arranque y el sistema de ficheros. Pero a la unidad C, que es la que a mí como usuario me aparece, sí la puedo reducir. No se pueden exagerar reduciendo el tamaño del disco C, no deberían dejarla con menos de 120 gigas, porque los programas cuando están trabajando también requieren lo que se llama memoria virtual y eso es un espacio que se genera en el mismo disco duro. Bien, ya tengo disco C y ahora tengo un pedazo en el disco duro, mire, es el mismo disco 1. Tengo un pedazo en este disco duro que no se está utilizando. Entonces en este espacio de 33 gigas que no estoy dándole uso, aquí voy a crear la partición. Y es muy simple, solo le vamos a dar clic derecho y vamos a ingresar en esta opción que dice nuevo volumen simple. Y lo que vamos a hacer es seguir este asistente, es muy fácil. Siguiente. Me dice el tamaño del volumen cuánto es, me dice bueno tengo aquí 33,18, él me los tiene acá, le digo que sí, todo ese tamaño, siguiente. O si quieres utilizar menos pues lo puedes hacer, puedes decirle que menos y te va a quedar otro espacio ahí sin asignar. O si quieres por ejemplo crear dos particiones, una de 20 y otra de 13 por ejemplo, entonces aquí dejaría los tamaños y luego volvería a crear en el que me queda la otra partición. Pero bueno, aquí yo voy a utilizar todo esto para una partición. Entonces le digo siguiente. Me dice que va a asignarle una letra, eso lo asigna el automático, no es necesario que se pongan a cambiarlo, así que siguiente. Y acá me dice que lo va a formatear, que el sistema de archivos será NTFS, ese es el recomendado, NTFS. Lo único que le voy a cambiar aquí es la etiqueta del volumen. La etiqueta del volumen es para que no diga disco C o solamente el C, sino que diga por ejemplo sistema C, o para que no aparezca solo D, sino que diga datos D, ¿cierto? Entonces dice que la etiqueta es nuevo volumen, yo voy a cambiar eso y le voy a decir que esto va a ser mi unidad para datos, así que le voy a colocar datos. Les recomiendo el formato rápido porque de lo contrario se va a demorar mucho formateando, y no les recomiendo que habiliten la compresión porque eso va a comer más procesador y más memoria RAM, porque cada vez que escriban o lean datos de ese disco duro tiene que hacer el proceso de descompresión o compresión dependiendo si está leyendo o escribiendo. Listo, entonces simplemente observen que lo único que hice fue dar siguiente, ¿cierto? Siguiente, siguiente. Aquí le puse un nombre, datos, siguiente, y aquí es un resumen de todo lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces me dice que en el disco 1 me va a crear un volumen, o sea una partición de 33.972 megas, o sea 33 gigas y algo, y que la unidad va a ser D, se va a formatear con sistema NTFS, sistema de archivos NTFS.
se va a llamar datos, formato rápido, y no le habilité la compresión. Entonces voy a finalizar y aquí ya tengo generada, no solamente se crea la partición, sino que también me está mostrando acá de una vez en el administrador de discos que ya tengo ahí esa otra unidad, ¿cierto? Mira, aquí lo tengo, disco D. Si me devuelvo aquí en el explorador de archivos al disco D, ahora me aparece disco C, disco D. Listo. ¿Son dos discos duros diferentes? No, no son discos duros diferentes. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en el mismo administrador de discos me aparece disco 1 y tiene unidad C y unidad D. Listo. Bien, ahí ya creé la partición. Ya de ese modo lo puedes resolver si requieres tener una unidad D dentro de tu disco duro. ¿Qué utilidad puede tener esto? Pues que si guardas todos tus datos en la unidad D, si llega a fallar Windows, ¿cierto? Porque es común, nos puede pasar en cualquier momento que Windows se queda arrancando, no termina de arrancar, se dañó el sistema de arranque del sistema operativo. Entonces, a la hora de formatear, podemos formatear sin ningún problema la unidad C y nuestros datos van a continuar intactos en la unidad D. Y de esa manera no tenemos que entrar a hacer recuperación de los archivos que tenemos en la unidad C. ¿Por qué tendríamos que hacer recuperación de los archivos si se daña el sistema operativo? Porque resulta que los sistemas Windows guardan toda esta información que vemos en escritorio, descargas, documentos, imágenes, música, videos. Todas estas carpetas de usuario no se guardan en el disco D, sino que por defecto Windows las guarda en el disco C, ¿sí? Disco C, dentro de una carpeta que se llama usuarios. En esa carpeta usuarios van a encontrar una carpeta por cada usuario que tenemos en el computador. Listo. Entonces, si yo ingreso a este usuario que se llama server FTP, me voy a encontrar con que aquí está la carpeta del escritorio, ¿cierto? Con lo que está en el escritorio. Si les voy a mostrar el escritorio, miren, aquí hay una carpeta, algunos iconos. Si yo vengo por acá, aquí está, ¿ven? El programa, la carpeta, ahí está. Si yo voy a entrar a documentos, bueno, me aparecería lo que está en documentos y así sucesivamente. Incluso si está sincronizado con OneDrive, pues aquí me van a aparecer los documentos que estén sincronizados con OneDrive. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como todos esos datos están realmente en el disco C, si falla el sistema operativo, al formatear, se formatea la unidad C y si no se hacen otras maniobras para recuperar o sacar de ahí la información, pues al formatear se va a eliminar tu información también. Entonces, por eso lo recomendable es tener otra partición en la cual puedas guardar tus archivos personales, tus documentos, tus imágenes, tu música. Y de ese modo, si llegas a tener problemas con el sistema operativo, no hay que entrar a recuperar información porque tú ya la tienes en otra unidad. Listo, espero que el video les sirva. Dale like, apoya el canal. Y bueno, saludos a todos. Nos veremos en un nuevo video próximamente.